Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a esa serie de estudios bíblicos, a ese estudio bíblico de hoy en esa serie maravillosa Luz para mi camino. Qué alegría tener en esa vida, en ese mundo oscuro, una luz que viene de Dios para iluminar nuestro camino aquí en la tierra. La Santa Biblia, que podemos comprender con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso en las Escrituras y necesitamos, como siempre, de la ayuda del Espíritu de Dios. Padre nuestro, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias por poder estudiar, por podermos aprender de tu parte. Permite, Señor, que esos momentos que vamos a pasar juntos sea una bendición para muchas personas y que esas palabras puedan ser compartidas con los que realmente necesitan de ellas. Es lo que pedimos en Cristo Jesús. Amén. Cuando yo era aún un niño de 4 años, mi papá me llevó un día a un jardín de infantes. Había pasado tanto tiempo con mi mamá en la casa que necesitaba convivir con otros niños. Y entonces mis papás aceptaron mis pedidos, me llevaron a ese jardín de infantes. Y así que llegué ahí, inmediatamente yo miré cuál era la niña más bonita, más linda que estaba en ese lugar. Y pues me acerqué a ella porque en mi mente yo quería casarme con ella. Pero muy deprisa llegó el niño más bonito y más fuerte en el jardín de infantes. Él se acercó a mí y yo lo miré. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a casarme con esa niña. Y él me ha dicho, no, tú no te vas a casar con esa niña. Yo me voy a casar con esa niña. Y yo protesté y dijo, no, yo me voy a casar, no tú, yo me voy a casar con ella. Es la niña más bonita que está aquí, yo me voy a casar con ella. Y él me dijo, no, yo me voy a casar con ella. Y me empujó por la escalera abajo y me ha dicho, tú vas a ser el sacerdote que nos va a casar a nosotros. Quizás era una profecía, porque hoy soy pastor. En realidad yo hago ceremonias de matrimonio, pero eso ha quebrantado mi corazón. Con 4 años ya tenía el deseo de casarme. No es muy normal, pero sí que el ser humano tiene ese deseo de compañía, de intimidad, de amor. ¿Por qué? Pues yo creo que es porque Dios nos ha creado así. Hoy vamos a estudiar sobre el matrimonio. Vamos a ver lo que las Escrituras hablan sobre ese tema tan importante. Vamos a nuestra primera pregunta. ¿Cómo fueron creados el hombre y la mujer? Ya hemos leído esos textos en otros temas, pero vamos a acordarnos de Génesis 1, 26 y 27, y hoy vamos a leer en la Reina Valera actualizada de 2015. Y dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Mira, la Biblia nos dice que hombre y mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Pues Dios es amor y Dios nos ha creado para amar. Dios ha creado hombre y mujer para que tuviéramos a alguien a quien amar y así pudiéramos reflejar la imagen de Dios porque Dios es amor. Y es muy interesante que la Biblia no dice que Dios ha creado a Adán y Fernando, o Adán y Edgar, o Adán y Antonio. No, Adán y Eva. Creo que ya sabes dónde estoy yendo.
Hay muchas personas hoy que dicen que la homosexualidad es algo normal, que a veces hay personas que ya nacen así. Pero cuando leemos la palabra de Dios, por ejemplo en 1 Corintios 6 o en Romanos capítulo 1, Levítico 18, y podríamos citar otros textos, vemos claramente que la homosexualidad o el homosexualismo no era el plan de Dios en el principio. En realidad, la Biblia dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Yo sé que no es un tema fácil. Tú mismo puedes estar pasando por esa situación o puedes conocer a alguien que tú amas que pasa por una situación de esas o que tiene tendencias homosexuales. Pero querido, la Biblia dice que Dios quiere salvar a todos, que Dios tiene un deseo muy grande de salvar a cada ser humano. Eso quiere decir que Dios quiere salvarte a ti y a mí, aunque tengamos muchas veces tendencias que no están de acuerdo con su palabra. En realidad, la Biblia dice que todos nacimos en pecado, de acuerdo con el Salmo 51. En iniquidad fuimos concebidos. Es normal que a veces tengamos en esta tierra, a veces no, muchas veces, tengamos tendencias que no son buenas, que no son sanas. Pero ellas pueden suceder en un hombre que no tiene tendencias homosexuales, pero que mira otras mujeres que no son su mujer y que es infiel a su esposa. Eso es una tendencia mala. Ese hombre debe arrepentirse, debe dejar esas tendencias malas. Pues también un hombre o una mujer que se sienten atraídos por el mismo sexo y que desean tener relaciones homosexuales, pues necesitan arrepentirse también. En realidad, la Biblia nos dice que Dios ama a todos, quiere salvar a todos. Que hasta en el Nuevo Testamento nos dice en 1 Corintios 6 que había creyentes en la iglesia de Corinto que habían sido homosexuales, pero se habían convertido, se habían arrepentido, habían entregado su corazón a Jesús y Jesús los lavó de sus pecados y los ha transformado. Querido, si tú estás pasando por eso, Dios tiene el poder de transformarte. Dios tiene el poder de hacerte de nuevo. Hay hasta teólogos que leen estos textos y los torcen, los cambian y dicen, no, no es bien eso que la gente dice que quiere decir, pero la Biblia es tan clara. Y es clara diciendo que es pecado, pero también es clara diciendo que Dios ama al pecador y que tiene poder para restaurar al pecador. Viene a Dios, dale tu corazón, deja que Él cambie tu corazón, tus tendencias, tus prácticas. Deja que Dios te dé un nuevo camino, un camino de luz si estás pasando por eso. Pero vamos a seguir estudiando sobre el matrimonio. Adán y Eva, macho y hembra, ellos reflejaban la imagen de Dios, el amor del Creador. Y la segunda pregunta es, ¿qué podemos aprender con la creación de la mujer? Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Leemos en el verso 21 y 22. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Primeramente, con la creación de la mujer, podemos aprender que no es bueno que estemos solos. Dios nos ha creado para una vida en sociedad. Dios no le gusta cuando estamos solos y tristes, quiere que estemos juntos y felices, que estemos con otras personas. Y el matrimonio es la base de la sociedad. Y Dios creó la mujer para que el hombre no estuviera solo. Y claro, hombre y mujer deberían ser los mejores amigos el uno del otro. Pero también la Biblia nos dice que Dios creó la mujer de una manera muy, muy linda y muy especial. El hombre
Dios lo puso a dormir en un sueño muy profundo. Y en la Biblia, en Juan capítulo 11, en 1 Tesalonicenses 4 y en muchos otros textos, miramos que el sueño es un símbolo de la muerte. Y cuando Adán estaba durmiendo profundamente, Dios abrió su costado, sacó una costilla y creó la mujer. Interesante que la mujer no fue quitada de la cabeza del hombre. Hay mujeres que les gusta mucho mandar, quieren ser la cabeza, ¿verdad? Pero también Dios no ha sacado a la mujer de los pies del hombre. Hay hombres que les gusta pisar sus mujeres, mandar y hacer todo lo que les da en la gana y tratar a la mujer como una esclava. No, Dios ha sacado a la mujer de una costilla de Adán, ahí cerca de su corazón, bajo su brazo, a su lado. La mujer debería estar al lado del hombre, bajo su protección y cerca de su corazón. Ser un escudo para el hombre. Intimidad, amor, cariño, protección, todo eso nos enseña la creación de la mujer. Pero seguimos con nuestra tercera pregunta de hoy. ¿Qué salió del costado de Jesús cuando Él murió en la cruz? Juan 19, versos 33 y 34. Mas cuando llegaran a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraran las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Es verdad que cuando Adán y Eva fueron creados, aún no había pecado en ese mundo. Pero Dios sabe todas las cosas. Dios sabe que esa raza, la raza humana, sería la única que iba a pecar, además de los ángeles que han pecado en el cielo siguiendo a Satanás y el propio Satanás. Ese sería el único planeta en la creación de Dios que se iba a rebelar contra Dios en el pecado. Y sería el planeta donde Dios iba a enviar a su Hijo Jesús para dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia nos enseña que el marido en la Biblia es un símbolo de Cristo y la mujer es un símbolo de la iglesia, del pueblo de Dios. Y ya en la creación de Adán y Eva, de marido y esposa, en la creación del ser humano al principio, aún antes del pecado, ya la historia de la redención estaba escrita. Ya ahí Adán, Dios lo puso a dormir profundamente, un símbolo de la muerte. De su lado, Dios abrió su costado, sacó una costilla, creó la mujer, también el Hijo de Dios, el novio, el marido de la iglesia, cayó en el sueño profundo de la muerte. Y abrieron su costado, de ahí salió sangre y agua. Sangre, símbolo del perdón de los pecados, y agua, símbolo de la purificación de su iglesia. ¡Qué Dios maravilloso! ¡Qué historia maravillosa! ¡Qué institución maravillosa el matrimonio! Donde la historia de la redención está escrita. Sigamos con nuestra próxima pregunta que dice, ¿cuál es el ideal de Dios para el matrimonio? Y nos dice Génesis 2, versos 23 y 24. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¡Qué ley maravillosa, la ley del matrimonio! El primer matrimonio debería ser un ejemplo para todos los matrimonios en todas las edades. Dios ha formado a la mujer, la ha traído al hombre. El hombre ya había visto todos los animales que Dios había creado, los había nombrado, pero para él no había una compañera.
Es cuando Dios ha traído a Eva, Adán ha dicho, aquí está, ahora esa es oso de mis huesos, carne de mi carne. Le llamó varona porque fue tomada del hombre. Y dice la Biblia que el hombre debe dejar su padre y su madre. Mira que es una ley que no se aplicaba solo para Adán y Eva, porque Adán no tenía padre y madre, ¿verdad? Adán fue creado directamente por Dios. Esa es la ley del matrimonio. El hombre debe dejar su padre y su madre, debe unirse a su mujer y serán los dos una sola carne. Eso significa algo muy importante. Quiere decir que si nos queremos casar, pues primero debemos ser independientes de nuestros padres. Debemos poder proveer para nuestro futuro hogar. Debemos estar maduros físicamente, mentalmente, emocionalmente y también financieramente, ¿verdad? Hay personas que se quieren casar, pero no tienen un trabajo, no tienen una casa, aún dependen de sus papás. Pues dejará el hombre su padre y su madre. Se unirá a su mujer, y esa expresión en el hebreo es muy fuerte. Significa casi como si se quedan colados al uno al otro, ahí bien cerca uno del otro. Hay un compromiso entre uno y el otro. Después entonces de ese compromiso viene la otra parte. Dice la Biblia que serán una sola carne. Y Jesús lo ha comprobado y lo ha reforzado con sus palabras en Mateo 19, verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mira que Jesús creía en los primeros capítulos de la Biblia, en los primeros capítulos de Génesis. Hay personas que dicen que no podemos tomar literalmente los primeros 11 capítulos de Génesis, pues Jesucristo, nuestro Salvador, los tomaba literalmente. Él los ha inspirado a Moisés. Y ahí Jesús ha subrayado ese texto tan importante que dice que ya no son más dos, pero una sola carne. Debe de haber una unión muy profunda. Y cuando vivimos el matrimonio de acuerdo con la voluntad de Dios, hay una unión muy profunda entre marido y esposa. Ya no son dos. Ellos quieren unirse físicamente, sí, las relaciones sexuales, algo bonito, lindo, saludable, si es hecho en la relación del matrimonio, después que estén casados. Pero también unirse íntimamente, emocionalmente, psicológicamente, tener los mismos objetivos, no perder su individualidad, pero sí estar muy unidos con dones diferentes, pero siguiendo la misma dirección. Qué cosa maravillosa, ¿verdad? Seguimos, aún con algunas preguntas más. ¿Cómo protegió Dios al matrimonio en su ley? Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Y Éxodo 20:17 nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La Biblia nos enseña que el adulterio es pecado. Y adulterio significa claramente cuando estamos casados con una persona, pues desear sexualmente o tener relaciones sexuales con otra persona. Hasta codiciar es pecado. Pero la Biblia nos habla también en Hebreos capítulo 13 que Dios va a juzgar no solo los adúlteros, pero los fornicarios. Cualquier relación sexual que está fuera del matrimonio, fuera de una relación, de un compromiso delante de Dios, de una relación seria entre un marido y una esposa, las relaciones sexuales que están afuera de ese contexto, pues son pecado. Y debemos arrepentirnos si las practicamos, debemos dar nuestro corazón a Dios, dejar que Jesús nos purifique y que nos ayude a tener una vida pura que le agrada a Él. Sigamos con nuestra próxima pregunta. ¿Cuáles son las razones lícitas para el divorcio en la Biblia? Mateo 19, verso 9.
Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús es muy claro. Jesús no dice, si tú te casas y si sientes que no se están llevando muy bien, que son incompatibles, mejor que te divorcies. No, 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 no. Jesús nos ayuda a ser responsables. Si nos queremos casar, si es la persona con la cual queremos unir toda nuestra vida, si hemos orado, si buscamos a Dios, si creemos que Dios quiere que nos casemos con esa persona, es la mejor decisión a nivel espiritual y a otros niveles importantes también. Entonces, vamos para eso, para toda nuestra vida. Sí, Jesús ha dicho que si hay fornicación, si hay inmoralidad sexual, pues la persona ofendida es libre para divorciarse. Si eso se pasó contigo, querido o querida, es algo que duele mucho, es algo que quebranta nuestro corazón. Hay hombres y hay mujeres que hasta pueden perdonar su cónyuge y lo perdonan o la perdonan, lo reciben o la reciben otra vez. Hay perdón, hay amor, hay cariño y el matrimonio es reconstruido. Pero si un marido está traicionando a su esposa vez tras vez tras vez y la esposa lo soporta siempre, siempre, siempre y no hace nada, pues hasta puede ser cómplice, ¿verdad? Mejor no. Hay que ser muy sabios, orar mucho, pedir mucho a Dios que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Pero sí que de acuerdo con Jesús, la inmoralidad sexual es una causa válida, lícita para el divorcio, pero otras razones no. Sin embargo, el apóstol Pablo habló de una otra razón bien importante. Vamos a leerla. Está en 1 Corintios 7:15, que dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Mira que algunos cristianos estaban teniendo un problema. Cuando aceptaban la fe cristiana, sus cónyuges, su marido, su esposa, ya no querían vivir con esa persona que era parte de esa religión diferente, que ahora adoraba a Cristo. A causa de problemas religiosos, entonces ese incrédulo se separaba del hermano o de la hermana cristiano o cristiana que era ahora fiel a Cristo. Y el apóstol Pablo decía, si él te abandona, o sea, ella te abandona, si te deja por tu fidelidad a Dios, pues estás libre. Pero también el apóstol Pablo dio consejos a la iglesia diciendo, y el apóstol Pedro también, que si ya estamos casados o casadas y si aceptamos a Jesús y nuestro cónyuge no lo acepta, pues si el cónyuge sigue viviendo con nosotros, debemos amar a ese cónyuge, debemos amar a ese esposo, amar a ese esposo de una manera tan grande que a través del amor podamos conquistar su corazón para Jesús. Vamos a seguir leyendo. Dice nuestra próxima pregunta, ¿qué enseña la Biblia sobre el matrimonio entre personas que no comparten la misma fe? Pues 2 Corintios 6, 14 y 15 nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Mire, el apóstol Pablo enseñó a los creyentes que somos el templo del Dios viviente, que cuando nos unimos a Cristo, Jesús a través de su Espíritu Santo habita en nosotros. Estamos ahora unidos a nuestro Dios y somos un templo, somos como un tabernáculo para la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo nos vamos a poder unir a una persona
que no es un templo para Dios, pero puede ser un templo para otras presencias malas. El apóstol Pablo nos dice que si vamos a casarnos, si tenemos la opción aún de escoger nuestro cónyuge, deberíamos escoger a alguien en el corazón de quien también Jesús está reinando supremamente. Casarse con alguien que no comparte nuestra fe es un riesgo muy profundo. Dios siempre desde el Antiguo Testamento le decía a su pueblo para no casarse con personas paganas, porque el incrédulo puede perjudicar muy gravemente la fe del hijo o hija de Dios. Seguimos aún con nuestra última pregunta de hoy. ¿Cómo es que el marido y la esposa deben tratarse el uno al otro? Efesios 5, 21 al 27 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el ideal de Dios para el matrimonio. Que el marido ame a su esposa como Jesús ama a la iglesia. Que la esposa respete a su marido como la iglesia respeta y debe estar sujeta a Cristo. Y que así haya un amor muy profundo entre marido y esposa. Por 23 años yo he orado, pidiendo a Dios que dirigiese mi vida, que me preparase para el matrimonio, que preparase la persona que iba a ser mi esposa para ser mi mujer. Y Dios me ha bendecido. He tenido relaciones que no fueron muy buenas con algunas jóvenes. Siempre teníamos de separarnos, me apenaba el corazón, pero Dios tenía un plan para mí y Dios tiene un plan para ti. En el momento cierto, Dios ha traído a mi esposa a mi vida, nos enamoramos, nos amamos de todo el corazón y Dios tiene un plan maravilloso para ti también. Que Dios te bendiga.